Tal vez has intentado decretos, oraciones, afirmaciones, pero parece que nada se mueve. Hablas, repites, crees, y aún así, el espejo de la vida te devuelve la misma imagen. ¿Qué está fallando? Florence Scovel Shinn decía que el universo no responde a las palabras, sino a la vibración que las sostiene. El verbo solo crea cuando se dice con fe viva y se guarda en silencio. Hoy vas a descubrir por qué hablar menos puede ser el camino más rápido para manifestar más. Vas a entender el poder oculto de la palabra ordenada frente al espejo y la razón espiritual y científica por la cual no contar tus deseos a nadie es la llave para que el campo trabaje a tu favor. Este no es un video sobre decretos comunes. Es sobre el mecanismo vibracional detrás de las palabras que realmente funcionan. Es sobre cómo alinear emoción, fe y silencio para que el verbo se haga carne y tu realidad cambie desde dentro hacia afuera. Prepárate, porque al final de este video no solo comprenderás el poder de la palabra, sentirás el momento exacto en que el espejo empieza a responder. El espejo nunca muestra lo que tiene enfrente, revela lo que vibra detrás. Cuando una persona se mira buscando solo su apariencia, ve la forma. Pero cuando se mira con presencia, ve la verdad. La mayoría intenta cambiar el reflejo, sin entender que lo que debe transformarse es la conciencia. Florence Scovel Shinn lo sabía bien. La vida es el gran espejo, y no devuelve palabras, sino frecuencias. Cada frase pronunciada frente al espejo es un decreto energético, un código que el universo lee no por la gramática, sino por la vibración. Por eso, ordenar algo sin alineamiento interior suena vacío. El reflejo devuelve confusión. ¿Has notado que hay días en los que te miras y el espejo parece más pesado, casi hostil? No es el vidrio, es el campo. El espejo físico solo traduce el campo mental y emocional que lo precede. La conciencia moldea la materia. No hay excepción. Lo que pensamos con suficiente intensidad comienza a condensarse como realidad visible. Esa es la razón por la que las personas con una autoimagen distorsionada luchan tanto por cambiar su vida. El mundo externo es solo la superficie del espejo. Es imposible transformar la imagen sin tocar la conciencia que la proyecta. El reflejo no es el enemigo, es el mensajero. Florence solía decir que la vida es el espejo de nuestras acciones, pensamientos y creencias. Cuando miramos hacia afuera y vemos caos, ese caos no es castigo, es traducción. Todo lo que la vida refleja es lo que aún no ha sido comprendido dentro. La verdadera práctica frente al espejo no es repetir palabras mágicas, sino percibir quién es el yo que habla detrás de ellas. ¿Quién habla en ti cuando ordenas el milagro? El espejo espiritual no está hecho de vidrio, sino de energía. Existe en cada relación, en cada acontecimiento, en cada silencio que el universo nos devuelve. Cuando alguien te critica, solo está puliendo un punto ciego de tu reflejo. Cuando el dinero no llega, es el espejo vibracional mostrando una creencia de carencia. Lo que Florence llamaba el juego de la vida era, en realidad, un juego de espejos, y cada jugada es interna. Practicar el espejo de la conciencia es simple, pero requiere valentía. Basta con mirarse a los ojos y preguntar, ¿qué intenta mostrarme este reflejo que aún no he querido ver? No es un ejercicio de vanidad, sino de verdad. Las lágrimas que a veces llegan en ese momento no son debilidad, son limpieza vibracional. Cuando la máscara cae, el reflejo finalmente respira. Y el espejo, por primera vez, muestra al ser, no al personaje. Un ejemplo práctico. Cada mañana, en lugar de repetir afirmaciones automáticas, prueba mirarte y decir una sola frase. Me veo y elijo estar presente. Dila despacio, sintiendo la vibración, observando si hay resistencia. Ese simple acto comienza a reprogramar el campo, pues devuelve la conciencia al centro. No es el espejo el que cambia, es el observador quien se realinea y el reflejo lo sigue.
El espejo es el primer portal de la creación, el lugar donde el verbo encuentra el campo. Es allí donde la palabra se viste de energía y la energía se vuelve forma. Y antes de ordenar cualquier milagro, hay que recordar: el espejo no refleja el rostro, refleja la conciencia que lo habita. Y el reflejo más fiel que puede devolvernos es aquel que aún está siendo gestado en el silencio interior. Florence Scovel Shinn decía: la palabra es tu varita mágica. Y no hablaba en metáfora. Cada palabra emitida lleva una firma vibracional, un campo de energía que se expande en lo invisible antes de tomar forma. Por eso, las palabras dichas con miedo generan miedo, y las palabras dichas con fe abren caminos. El universo es acústico. Responde al sonido, a la vibración y a la intención, no al esfuerzo. La física moderna confirma lo que Florence intuía. Todo en el cosmos vibra en frecuencias, y cada frecuencia contiene información. Una palabra, cuando se pronuncia con emoción, altera instantáneamente el campo electromagnético del cuerpo. Es como enviar una contraseña al universo. El problema es que pocos saben qué están codificando. Cuando alguien repite, "nada me sale bien", el decreto es aceptado, y el espejo de la vida simplemente obedece. El poder de la palabra está en la coherencia entre el sonido y el sentimiento. Decir "soy próspera" mientras se vibra miedo es como enviar un comando corrupto. El universo lee la vibración, no la gramática. Por eso Florence insistía: las palabras tienen poder creador cuando el corazón está alineado. Un decreto verdadero nace cuando la emoción y el verbo bailan al mismo ritmo. La neurociencia llama a esto resonancia verbal. Cuando pronunciamos algo con intención clara, el cerebro activa regiones ligadas a la acción y la percepción. Es el mismo principio del efecto placebo. El cuerpo cree lo que la mente afirma con convicción. La fe, por lo tanto, no es una idea religiosa, sino una tecnología energética. El alineamiento entre lenguaje, emoción e imagen mental. Pruébalo conscientemente. Al despertar, antes de mirar el teléfono, di en voz alta: hoy, el universo conspira a mi favor. Observa cómo esa frase cambia tu postura, tu respiración, tu ánimo. No es magia, es neurofisiología espiritual. La vibración sonora crea coherencia en el campo, y el campo responde con sincronías. Florence sabía que el verbo era el puente entre lo invisible y lo visible. Llamaba decretos divinos a las palabras que llevaban fe en su estructura. Decir "ordeno que mi prosperidad se manifieste ahora" no es arrogancia, es conciencia de coautoría. Es el mismo principio detrás de las antiguas tradiciones místicas, donde el nombre verdadero de algo contenía su poder de manifestación. Las palabras son semillas de realidad. Cada vez que hablas, estás sembrando posibilidades en el campo cuántico. La pregunta es: ¿estás plantando miedo o fe? ¿Duda o certeza? El jardín de la vida florece según el sonido que lo alimenta. Y, como todo buen jardinero, quien conoce el poder de la palabra, también sabe cuándo callar para dejar que el decreto germine. Y así, Florence nos conduce al siguiente misterio. Si las palabras tienen tanto poder para crear, ¿qué ocurre cuando se exponen antes de tiempo? Tal vez el silencio sea la otra mitad de la palabra, el espacio donde la vibración se fortalece antes de ser revelada. No cuentes tus deseos a los demás. Florence Scovel Shinn. Florence sabía que el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de poder. El silencio protege el campo, resguarda la semilla vibracional antes de que brote. Cuando alguien habla demasiado sobre un sueño aún en gestación, abre grietas en su campo. Y las opiniones, los miedos y las dudas ajenas comienzan a infiltrarse como viento frío en una casa abierta. El silencio es la manta energética del verbo. Hablar de lo que aún están haciendo es como exponer un brote al sol antes de que eche raíces. La intención se dispersa. El campo vibracional pierde densidad.
Florence veía la mente humana como un jardín. Hay semillas que necesitan sombra antes de ver la luz. Cuando el deseo aún es frágil, cada comentario puede arrancarlo de raíz. Guardar silencio es, entonces, un acto de amor y protección. La neurociencia confirma lo que la sabiduría antigua ya sabía. Cuando hablamos de un objetivo, el cerebro libera dopamina, la hormona de la recompensa anticipada. Eso crea la ilusión de que ya hemos logrado lo que todavía no se ha manifestado, y el impulso de actuar disminuye. Lo que Florence llamaba guardar el secreto es en realidad un mecanismo de preservación vibracional. El silencio fértil es distinto del silencio del miedo. El primero crea campo, el segundo lo contrae. El silencio fértil es aquel en el que el verbo descansa, madura y se fortalece. Es el mismo principio de los antiguos rituales, donde el nombre verdadero de algo solo se pronunciaba cuando la vibración estaba lista. La palabra, antes de ser dicha, debe volverse carne dentro de la conciencia. Muchos confunden silencio con omisión, pero el silencio vibracional es una elección consciente, el tiempo de incubación de la fe. Cuando mantienes un decreto en secreto, no lo ocultas del mundo, lo proteges de las interferencias. La mente de los demás es un transmisor, carga creencias, miedos y límites. Y cada vez que compartes demasiado, mezclas tu frecuencia con vibraciones que no son tuyas. Florence llamaba a esto blindar el campo. No es aislamiento, es discernimiento energético. Puedes seguir viviendo, sonriendo, conversando, pero ciertas creaciones piden quietud. Es en el recogimiento donde la energía se alinea y gana fuerza. Es como si el universo dijera, guarda silencio ahora, para que el verbo florezca después. El silencio también es un espejo. Muestra cuánto confiamos en lo invisible. Si necesitamos validar todo con la mirada de los demás, es señal de que aún dudamos de nuestro poder. Aprender a callar es aprender a escuchar el campo. Y el campo habla en sutilezas, no en ruidos. Cuando el silencio es profundo, se transforma en sonido interior, el sonido de la creación. Por eso Florence decía que el milagro no necesita anunciarse, necesita encarnarse. El silencio prepara el terreno, la fe hace crecer la semilla, y el verbo, cuando finalmente se pronuncia, ya lleva la fuerza de algo que el mundo no puede negar. Así, el silencio se vuelve el verdadero escudo de la manifestación, el preludio del poder que está por venir. Hay quienes repiten decretos como quien repite una contraseña sin creer que realmente habrá algo. Pero Florence Scovel Shinn enseñaba: la fe es el motor del verbo. Una palabra sin fe es como una lámpara apagada. Tiene forma, pero no luz. El decreto sin coherencia interior es solo sonido, y el universo no responde al sonido, sino a la vibración viva que lo sostiene. La fe es el campo que da cuerpo a la palabra. Florence diferenciaba creencia de fe. La creencia es mental, una idea que se apoya en la lógica y la expectativa. La fe, en cambio, es vibracional, una certeza silenciosa que emana desde el centro del ser. La creencia puede vacilar, la fe, nunca. Por eso repetir «soy próspera» sin sentirse próspera es como soplar sobre un espejo esperando que se convierta en oro. La vibración no miente, y el espejo solo devuelve coherencia. Cuando el verbo se pronuncia sin fe, no crea, solo resuena en el vacío. La mente racional intenta compensar con repeticiones, pero la repetición no sustituye la vibración. Florence decía que una palabra hablada con convicción mueve montañas. 1000 palabras dichas por hábito no mueven ni el polvo. La fe es el código que activa el decreto. Sin ella, el verbo es solo ruido. Un ejemplo práctico. Piensa en alguien que ora pidiendo algo, pero con miedo de no ser escuchado. La vibración predominante es el miedo, no la fe. Y eso es lo que el campo responde. La petición llega al universo como una señal mixta, y el retorno también viene confuso.
Florence llamaba a esto orden dividida. La verdadera fe no implora, ordena con amor y certeza. Para alinear el decreto con la fe, primero hay que aquietar la mente. Ninguna palabra crea cuando se dice en medio del caos mental. La coherencia surge cuando la emoción y la imagen interna están en armonía con el verbo. Un ejercicio simple es cerrar los ojos, visualizar el resultado deseado y sentir gratitud como si ya hubiera ocurrido. Solo entonces pronunciar las palabras, no para pedir, sino para afirmar lo que ya es. Florence veía la fe como un campo de evidencia invisible. Decía, la fe ve lo invisible, cree en lo increíble y recibe lo imposible. Esa fe no nace del esfuerzo, sino de la entrega. Es el mismo estado de conciencia descrito por Neville Goddard como asumir el sentimiento del deseo cumplido. Cuando el alma vibra en certeza, el verbo adquiere peso y el mundo responde con forma. La diferencia entre repetir y ordenar es vibracional. Repetir viene de la mente, ordenar viene de la conciencia. Cuando el decreto nace desde la unidad interior, lleva autoridad. Es el hágase que crea mundos. El verbo que nace de la fe no exige, irradia. No busca convencer al campo, simplemente lo mueve. Y es aquí donde Florence nos prepara para el siguiente paso. Comprender qué impide que el verbo fluya libremente. Porque incluso cuando hay fe, existe una fuerza oculta que puede contradecir el decreto. Y habita en el inconsciente. Florence decía que el verbo crea, pero el inconsciente puede deshacer. Es él quien, en silencio, interfiere en el decreto y sabotea la manifestación. Lo que la boca ordena, el inconsciente a veces lo niega, por miedo, culpa o creencias antiguas. Es como intentar empujar un barco con el ancla todavía clavada al fondo. La fuerza está allí, pero la resistencia invisible impide el movimiento. La psicología moderna lo llama autosabotaje, pero Florence lo veía como campo de resistencia vibracional. Es la acumulación de memorias, traumas y patrones heredados que distorsionan el comando energético de la palabra. Puedes decretar, soy digna de amor, pero si tu mente inconsciente aún cree que debe sufrir para ser aceptada, el campo no obedece, colisiona. Carl Jung decía, hasta que lo inconsciente se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Florence diría lo mismo, pero con otro lenguaje. Hasta que las creencias sean expuestas a la luz, seguirán escribiendo decretos en la oscuridad. La sombra, no integrada, se convierte en el eco que apaga la voz del espíritu. El inconsciente es como un sistema operativo que corre en segundo plano. No lo ves, pero dicta todo. Cada creencia almacenada, cada emoción reprimida, es un código energético que reprograma la realidad. Y el verbo, por más poderoso que sea, no puede sobreponerse a un código que vibra más profundo. La palabra resuena, pero el campo resiste. Para disolver ese campo, hay que unir el verbo con la conciencia. Florence decía que el hombre debe volverse uno con su decreto. Eso significa observar las resistencias internas, miedo, duda, vergüenza. Al nombrarlas, pierden poder. La confesión vibracional es un acto de liberación, es decirle a la sombra, te veo, pero elijo la luz. Un ejercicio sencillo es escribir el decreto deseado. Por ejemplo, me permito prosperar con ligereza y observar lo que siente el cuerpo al leerlo. Si hay tensión, incomodidad o resistencia, es señal de un código inconsciente activo. En lugar de luchar contra él, acógelo. Repite en voz baja. Libero la creencia de que esto es difícil. El campo comienza a ceder cuando es escuchado. La física cuántica lo llamaría colapso de interferencia. La energía detenida vuelve a fluir cuando el observador cambia su mirada. El inconsciente solo necesita reconocimiento, no represión. Florence convertía esto en arte. Transformar miedo en fe, duda en decreto, culpa en creación. Y es en este terreno, donde fe y sombra se encuentran, que el espejo interno se vuelve portal.
Porque cuando la mente inconsciente es pacificada, la palabra recupera su poder creador, y el espejo responde con pureza. Florence Scovel Shinn decía que la imagen perfecta del ser debe mantenerse en la mente y en el corazón. El espejo, para ella, no era solo un objeto, sino un portal vibracional, un punto de contacto entre lo visible y lo invisible. Cuando te miras con conciencia, no ves solo el cuerpo, descifras tu estado energético. La mirada es la contraseña que abre o cierra realidades. El espejo es una herramienta de reprogramación. Devuelve la frecuencia que emites y, si se usa con intención, esa práctica transforma la autoimagen y, con ella, el campo vibracional. Por eso el trabajo frente al espejo es tan poderoso. Revela no solo lo que aparenta ser, sino lo que realmente cree ser. Y es esa creencia silenciosa la que el universo refleja de vuelta. Muchas personas evitan mirarse profundamente. Sienten incomodidad, vergüenza, tristeza, pero justamente ahí está el portal. El espejo no juzga, muestra. Todo lo que aparece es un reflejo de aspectos que piden amor, no corrección. Florence enseñaba que el amor es el imán de la perfección. Mirarse con ternura es alinearse con la mirada divina, es decirle al espejo, me acepto y por eso puedo transformarme. Un ejercicio sencillo es el ritual del reflejo. Colócate frente al espejo, respira profundamente y di, me veo y elijo amar lo que veo. Repítelo hasta que la emoción cambie. Ese es el momento en que la vibración se realinea. Cuando la emoción se expande, el campo se abre, y el espejo deja de ser vidrio para convertirse en paso. Desde ese instante, la vida empieza a reflejar el nuevo patrón. El espejo también revela dónde hay fragmentos. Cada mirada evasiva es una parte del alma que aún no se ha reconocido. Florence decía que el hombre debe verse como Dios lo ve, completo, próspero y perfecto. Cuando sostienes esa mirada, incluso en medio del caos, comienzas a acceder al campo de la coherencia divina. Y en esa frecuencia, el espejo no muestra carencia, muestra luz. Las antiguas escuelas de misterio lo sabían. En los templos egipcios, los iniciados usaban espejos de bronce pulido para contemplar no el rostro, sino el reflejo del alma. Era una práctica de integración, el mismo principio que Florence tradujo en lenguaje práctico para el siglo XX. El espejo era la metáfora viva de la autoconciencia. El secreto está en comprender que no es el espejo quien habla, es el campo quien responde. El reflejo es solo la traducción vibracional de lo que ya se está emitiendo. Por eso, el entrenamiento frente al espejo no es de vanidad, es de verdad. Es alinear la visión interna y externa hasta que ambas se fundan en una sola percepción. Y cuando esa fusión ocurre, cuando la mirada humana se alinea con la mirada divina, el espejo se abre completamente. La realidad cambia. El reflejo deja de ser pasado. Se vuelve creación. Y el verbo, por fin, encuentra su imagen perfecta en el mundo. Florence Scovel Shinn afirmaba, toda palabra dicha con amor contiene el poder de sanar. Ella entendía el verbo como una frecuencia terapéutica, un puente entre la mente y el cuerpo, entre la emoción y la materia. El sonido es la vibración más pura de la creación. Cuando el verbo se pronuncia con coherencia e intención, reorganiza la energía y restablece la armonía donde antes había desorden. La ciencia moderna comienza a demostrar lo que Florence intuía hace más de un siglo. Los experimentos de cimática muestran que el sonido moldea la materia. Las partículas se organizan en patrones geométricos al ser expuestas a ciertas frecuencias. Lo mismo ocurre dentro de nosotros. Las palabras dichas con amor reestructuran las aguas del cuerpo, mientras las palabras de miedo o ira generan distorsión vibracional. El verbo sana porque devuelve coherencia al campo biológico. Cada célula responde a la vibración de las palabras. Los estudios del Dr.
Masaru Emoto demostraron que las moléculas de agua forman figuras armónicas al exponerse a expresiones como gratitud o amor y formas caóticas ante insultos. Nuestro cuerpo es 70% agua. Por eso, cada palabra es una orden que atraviesa tejidos, órganos y memorias. Decir «me perdono» no es poesía, es bioquímica sagrada. Florence veía esto como la medicina del verbo divino. Cuando la palabra nace de un corazón sereno, actúa como cura energética. El campo se expande, la mente se relaja y el cuerpo entra en estado de regeneración. Decía, la enfermedad es una creencia invertida que se disuelve en la presencia de la verdad. La palabra verdadera es la que resuena con el alma y por eso sana. Un ejemplo práctico. Ante el dolor o la ansiedad, respira profundamente y repite: todo se está realineando para mi bien. No es huida de la realidad, es realineamiento del campo. Cuando el sonido vibra en armonía, el sistema nervioso responde con alivio inmediato. El cuerpo cree lo que el verbo sostiene, y el campo, en respuesta, se reorganiza. El sonido también limpia memorias. En antiguas tradiciones, como el Ho'oponopono, se usan mantras para disolver la culpa y reconectar con la fuente. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Cada frase es un código de liberación. Florence decía que las palabras correctas son llaves de portales, capaces de abrir nuevas realidades vibracionales cuando se usan con conciencia. Cuando el verbo se usa como medicina, no busca convencer al mundo, sino armonizarlo. Es como tocar una nota perfecta en un instrumento desafinado. El sonido correcto reorganiza el caos. La palabra dicha con amor no solo se escucha, se siente. Y ese sentir es lo que transforma. Y aquí el mensaje se eleva aún más. No todas las palabras necesitan pronunciarse para sanar. Algunas vibran en silencio, en las ondas invisibles del pensamiento, donde la imaginación se convierte en la oración más poderosa. Hay palabras que nunca fueron pronunciadas, y aún así moldearon realidades enteras. Viven en el espacio entre el pensamiento y el verbo, donde la vibración aún es pura intención. Florence comprendía que el silencio consciente no es vacío, es lenguaje en estado sutil. La imaginación, decía, es la forma más elevada de oración. Cuando un pensamiento se siente con verdad, el universo lo escucha antes de ser hablado. El verbo pronunciado es solo la segunda etapa de la creación. Primero surge el impulso vibracional, el pensamiento energizado por la emoción. Es el campo de la imaginación el que da forma a lo invisible. Neville Goddard lo llamaba el acto imaginario, vivir internamente el deseo como si ya fuera real. Florence veía la misma verdad desde otro ángulo. Pensar es hablar con Dios. Decretar es responder al eco divino. Las palabras no dichas son frecuencias en gestación. Aún no han cruzado el umbral del sonido, pero ya existen en el campo etérico. El cuerpo las siente, el corazón las reconoce y el campo las registra. Por eso, incluso los pensamientos deben ser elegidos con amor. Cada idea cargada de miedo es un decreto silencioso, y el universo, siempre fiel, responde también a lo que temes. Un ejemplo cotidiano. Alguien pasa el día diciendo «todo saldrá bien», pero en silencio piensa «¿y si no?». Es el pensamiento escondido el que crea el ruido vibracional. La palabra hablada se disuelve, pero el campo graba la duda. Florence enseñaba que el pensamiento es el molde de la palabra, y la palabra, el molde de la realidad. Si el molde está fracturado, el reflejo no puede ser entero. La energía sigue a la atención. Aquello que se repite en pensamiento gana densidad vibracional y comienza a materializarse. Por eso, vigilar la mente es el primer acto de creación consciente. Observar el flujo interno es como escuchar la sinfonía invisible que gobierna el campo. El pensamiento es la nota silenciosa que antecede la canción de la vida. Cuando el pensamiento es puro, no necesita sonido.
se vuelve oración viva, atravesando planos y realidades. Los antiguos lo llamaban verbo silencioso, la capacidad de crear por vibración interna. Es el estado en el que el corazón habla el idioma del universo sin palabras. Es la comunión entre intención y presencia. Podemos practicarlo cada día. Antes de reaccionar, piensa, ¿qué estoy emitiendo ahora? Respira, siente y transforma la vibración. El silencio consciente es un campo fértil. En él, las palabras se forman con integridad antes de nacer. El secreto está en dejar que la energía hable primero y luego permitir que el verbo la siga. Y así, la enseñanza se profundiza. Si incluso lo no dicho tiene poder, ¿qué decir de lo que el universo nos devuelve cuando nuestras palabras encuentran resistencia? Tal vez el no de la realidad sea solo el eco de algo que aún no hemos vibrado completamente. A veces, justo después de decretar prosperidad, llega una factura inesperada. Después de pedir amor, aparece el silencio. Después de afirmar fe, surge el miedo. Y en ese instante, el universo no pone a prueba tu fuerza, sino tu coherencia vibracional. Florence decía, toda apariencia de pérdida es el preludio de la victoria. La realidad no te contradice. Calibra tu campo. El espejo universal devuelve el contraste como forma de confirmación. Es como si dijera, ¿estás segura de lo que pediste? Ese aparente caos es el eco de la vieja vibración disolviéndose. Es el momento en que el antiguo campo intenta resistir antes de rendirse ante lo nuevo. El error es desistir ahí, interpretando el desafío como fracaso. En realidad, es la señal de que el decreto fue escuchado. La fe se prueba en la travesía. Florence llamaba a este momento la prueba de la palabra. Cuando el verbo es lanzado, el campo se reorganiza y todo lo que no vibra en su frecuencia empieza a emerger. Personas, situaciones y emociones surgen solo para ser liberadas. El malestar no es castigo, es purificación vibracional. La neurociencia moderna llama a esto disrupción neural, cuando el cerebro intenta mantener viejos patrones y entra en resistencia ante el cambio. El alma siente lo mismo, desea lo nuevo, pero teme el vacío entre lo antiguo y lo que aún no ha llegado. Por eso Florence insistía, no luches contra la apariencia, es solo la cáscara de la bendición. Imagina que el universo es un espejo de mercurio líquido. Cada vez que cambias de vibración, tarda un poco en reflejar el nuevo patrón. En ese intervalo, el reflejo parece distorsionado, y ahí muchos se pierden. El secreto no es reaccionar ante la distorsión, sino mantener la mirada firme en la nueva imagen. Esa es la verdadera fe, sostener lo invisible hasta que se vuelva visible. Un ejemplo práctico. Al decretar prosperidad, puede que surja un gasto inesperado. En lugar de pensar, estoy retrocediendo, afirma, estoy limpiando los restos de escasez. La vibración cambia al instante y el espejo comienza a ajustarse. El universo entiende el lenguaje emocional, no el contable. La vida siempre reflejará lo que necesita ser sanado, no lo que quieres ocultar. Cada no de la realidad es solo un aún no divino, un recordatorio de que hay algo en ti que necesita vibrar diferente. Cuando el decreto es verdadero, la resistencia es solo el último eco del miedo que se va. Y cuando ese eco se desvanece, el campo se abre. La antigua imagen desaparece, el espejo se alinea, y el verbo se cumple. Es aquí donde Florence nos guía hacia el portal final. El momento en que la palabra y el ser se vuelven uno, y ningún miedo puede deshacerlos. Llega un momento en que la palabra deja de decirse y comienza a vivirse. En ese punto, el verbo y el ser se funden, y el decreto ya no necesita repetirse. Se ha convertido en realidad vibracional. Florence llamaba a esto la victoria de la palabra por la obediencia divina del alma. Cuando el verbo nace de la unidad interior, el miedo se disuelve,
porque ya no hay separación entre quien habla y lo que es hablado. La palabra final no se grita, se irradia. No busca convencer al universo, solo lo confirma. Es el estado de conciencia en el que el yo soy basta. El decreto más poderoso es aquel que ya no requiere esfuerzo, porque vibra en certeza. Es el instante en que la fe deja de ser práctica y se convierte en naturaleza. Muchos intentan decretar lo nuevo, sin comprender que la palabra final exige rendición. Es el hágase que surge cuando el control cede ante la confianza. Florence decía: cuando el hombre se alinea con la voluntad divina, todo se cumple sin esfuerzo. El verbo deja de ser un comando y se vuelve flujo, la propia voz de Dios resonando a través del ser despierto. Este es el punto en el que el miedo ya no tiene dónde anclarse. La mente puede intentar dudar, pero el corazón ya sabe. Y ese saber silencioso es lo que sostiene el campo. El decreto verdadero no lucha contra el miedo, lo trasciende. Porque cuando vibra en amor y verdad, el miedo simplemente no encuentra resonancia. Un ejercicio sencillo para alcanzar este estado es practicar el silencio después del decreto. Di la palabra y luego siente. No agregues nada, no esperes nada, solo permanece. El silencio posterior al verbo es el espacio donde el universo actúa. Es el intervalo sagrado entre la emisión y la manifestación, donde lo invisible se organiza en forma. La palabra final también es el regreso al principio. Todo comienza y termina en el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Florence sabía que ese principio es eterno, y que cada uno de nosotros lleva la misma chispa creadora. Hablar con fe es crear. Vivir en la fe es convertirse en la propia creación. Cuando la palabra y el ser se vuelven uno, el tiempo se curva. El decreto ya está cumplido, aunque los ojos aún no lo vean. Es el estado en el que el campo vibra en tal coherencia que el resultado se vuelve inevitable. El verbo se hace carne, y la realidad se inclina ante el sonido silencioso de la certeza. Y así, el ciclo se cierra. La palabra que nació como deseo termina siendo destino. El espejo sonríe, el campo se alinea, y el silencio, una vez más, confirma lo que siempre fue verdadero. El poder del verbo encarnado en un corazón que ya no duda. Todo lo que el espejo refleja es lo que te atreves a vibrar. Las palabras que sanan, manifiestan y transforman no nacen de la prisa, nacen del silencio que las precede. Hoy quizá has comprendido que el verdadero poder de la palabra no está en repetirla, sino en convertirte en aquello que declara. Cuando digas, soy próspera, no hables como quien desea. Habla como quien recuerda. Cuando mires el espejo, no busques señales de cambio. Busca señales de presencia, porque la vida no obedece a la ansiedad, obedece a la coherencia. Y cuando el verbo y el ser se vuelven uno, el mundo no tiene opción, se inclina. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces decretaste algo que tu vibración aún no sostenía? ¿Cuántas veces compartiste un sueño antes de que tuviera fuerza para nacer? Tal vez sea hora de hacerlo distinto. Guardar lo sagrado dentro hasta que esté listo para florecer fuera. Usa el silencio como escudo y la palabra como espada de luz. Ordena con fe. Vibra con amor y camina como quien ya es. Porque el universo no responde a quien pide, responde a quien vibra en posesión. Si este mensaje resonó contigo, recuerda, el campo te trajo hasta aquí por frecuencia. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo sobre el poder de la vibración, la fe y la palabra viva. Y cuando mañana te mires al espejo, no digas nada. Solo siente el instante en que el verbo, el silencio y Dios respiran juntos en ti.